Él fue un ministro anglicano del siglo XVIII, fue el fundador del movimiento metodista. Wesley tenía una gran pasión por predicar el evangelio en las multitudes, especialmente a los pobres y a los marginados. Recorrió miles y miles de kilómetros a caballo, predicando al aire libre, en las minas, en las fábricas, en las cárceles, en las iglesias. Por donde iba, hermanos, predicaba el evangelio. Enfrentó muchísimas dificultades y oposiciones, persecución, enfermedad, violencia, muchas oposiciones, críticas de la época de ese tiempo. Pero nada pudo detener su celo por obedecer a Dios y dar a conocer a Cristo. Él decía, el mundo es mi parroquia. Wesley es un ejemplo de alguien que tenía una orientación correcta en el ministerio, en su ministerio, en lo que había sido llamado. Él estaba convencido de que Dios le había llamado a predicar el evangelio. No había absolutamente nada que podía detenerlo, ¿sí? Pero ¿a qué consideraba Wesley el mundo es mi parroquia? ¿Por qué dijo esto? Dice, a lo que él consideraba su misión era predicar el evangelio a toda persona, sin importar la condición, sin importar el lugar. No se encontraba limitado a los templos, a las iglesias que en la época de Inglaterra había instalado, sino que iba donde fuera necesario anunciar las buenas nuevas de salvación. Él creía que Dios le había llamado a este trabajo y que no había nada, absolutamente nada que pudiera restringir su llamado. Estaba convencido. Él veía al mundo como su campo de acción y de servicio. Amén. Pero volvamos a la pregunta, ¿qué pudo motivar a este hombre a poder actuar de esta manera? ¿Qué debería motivarnos a nosotros a predicar sin cesar el evangelio? El mensaje de salvación. Por eso hoy quiero compartir con ustedes algunas determinantes, 3 determinantes que llevaron a los apóstoles a predicar con pasión a Cristo. ¿Sí? Vamos a ir a Hechos 5, 17 al 42. En Hechos 5, 17 al 21, si podemos compartir todos juntos. Yo encuentro la primera determinante que llevó a los apóstoles a predicar a Cristo con pasión, sin importar qué pasara. Amén. Dice entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. ¿Me siguen ustedes en la lectura? Amén. ¿Están acá, hermanos? Sí, bueno. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Para entender un poquitito qué estaba pasando, los apóstoles estaban realizando muchos milagros. Había sanidades en el nombre de Jesús. Lo que provocaba que era la envidia, la reacción de la gente, ¿sí? La ira de los líderes religiosos de la época, los saduceos, ya que ellos negaban la resurrección de Jesús. Estos, ¿qué hicieron? Arrestaron a los apóstoles, los encerraron en la cárcel, esperando que al día siguiente iban a ser juzgados. Pero de repente, ¿qué pasó? El milagro, ¿verdad? Fueron liberados, fueron sacados de la cárcel. El Señor envía un ángel y ellos fueron liberados. Dios interviene en forma sobrenatural, enviando a este ángel. Que abrió las puertas y liberó a los apóstoles. Pero aquí lo importante que yo encuentro es el mensaje que le dio el ángel. El mensaje que le dio el ángel fue: id y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Y cómo reaccionaron los apóstoles? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Sinceramente, quizás, ¿qué haríamos? Esperaríamos que las cosas se calmen, ¿verdad? Si ya te pusieron en la cárcel,
¿verdad? Y hay un tumulto y hay persecución y un montón de cosas, capaz nos quedaríamos en nuestras casas, ¿verdad? Esperando que las cosas se calmen y apaciguar y después volver a salir. Pero no, los apóstoles lo que hicieron es obedecer inmediatamente el mensaje que venía de parte de Dios. Dice, los apóstoles obedecieron sin dudar ni temer y se fueron al templo y predicaban el mensaje de salvación y la vida eterna. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Este relato de Hechos nos enseña a nosotros que la obediencia es determinante, es algo determinante y fundamental para el ministerio, para cumplir el ministerio. Muchos de nosotros hemos sido llamados y a veces tenemos un montón de excusas. Y yo creo que ellos también tenían excusas. Habían sido encarcelados, pudieran haber dejado vencerse por el temor y quedarse paralizados. Y era una excusa valedera también. Pudieran haber dicho, no, vamos a esperar que las cosas se calmen. Y nosotros muchas veces también tenemos un montón de excusas. Pero el llamado de Dios está sobre nuestras vidas. Amén. Los apóstoles no se dejaron intimidar por las amenazas, ni se conformaron con esa liberación milagrosa. ¿Cuántos de nosotros a veces experimentamos el poder de Dios en nuestra vida y nos quedamos ahí, experimentando para nosotros, ¿verdad? Sin ir y compartir con nadie lo que Dios hizo en nuestras vidas? Amén. Pudieran haberse quedado ahí. Ellos reconocieron, por segundo, la autoridad y el propósito de Dios y se sometieron a su mandato. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a someternos y a obedecer y sujetarnos la autoridad que el Señor tiene? Sin poner una mínima excusa, aunque quizás las excusas sean valederas. Ellos sabían que su misión era anunciar al pueblo las palabras de esta vida, como dice el texto, sea el mensaje de salvación por medio de la fe en Jesús, el Hijo de Dios que murió y resucitó por nuestros pecados. Podemos pensar en algunas personas que hayan hecho esto, los misioneros, que muchas veces dejan sus comodidades, dejan sus casas para ir y predicar el Evangelio. Podemos pensar también en aquellos lugares que aún no han sido alcanzados, donde el cristianismo es ilegal y no se puede hablar, no puedes decir que sos cristiano. Pero sin embargo hay hombres y mujeres dispuestos a sacrificar hasta su propia vida, a poner en peligro su vida por ir y predicar el Evangelio. ¿Cuál es la motivación, hermanos, que les lleva a estas personas a hacer eso? Es la obediencia, es la obediencia. Ellos fueron determinantes en obedecer el propósito de Dios en sus vidas. Muchas veces nosotros leemos la Gran Comisión. Yo hoy en la iglesia de San Antonio le dije a todos que dijeran de memoria. Por tanto, id. En San Antonio les doy caramelito cuando me dicen todito de memoria. Muchas veces solamente lo sabemos de memoria, pero muchas veces no estamos dispuestos a sacrificar un montón de cosas por ir y predicar. Quizás Dios no te esté llamando a las naciones y no tengas que dejar tu tierra, tus comodidades, pero sí Dios te está llamando a predicarle el Evangelio a un amigo, a un vecino, a un compañero, a alguien que está necesitando. Muchas veces nosotros, da gusto, ¿verdad? Da gusto acá en la iglesia, da gusto alabar al Señor y es correcto. Da gusto danzar con la música que canta Carlito Nambré, yo quería danzar ya. Da gusto. Y es correcto, da gusto estar entre nosotros. Pero muchas veces nos acomodamos sentados en esta banca. ¿Y afuera? Afuera hay gente que se está perdiendo, afuera hay gente que no conoce al Señor, que sufre por la desesperanza. Porque sufre, ¿por qué? Porque no tiene ese cariño, ese amor. No conoce el amor de Dios. No experimenta el amor de Dios. ¿Por qué no también poner de ejemplo a mis queridos plantadores, sembradores, que muchas veces sin dejar sus actividades de la iglesia central, invierten su tiempo familiar
y el tiempo que pudieran descansar en recorrer una zona de plantación, gastando muchas veces de lo suyo para darle a otros, yendo a casas una por una, buscando corazones abiertos que quieran recibir la palabra, a quienes enseñarles el mensaje, y quizás puertas que después se van a cerrar. ¿Qué nos dice esto a nosotros hoy? ¿Qué nos dice Hechos 5, 17 al 21? ¿Somos obedientes a Dios en nuestro ministerio? ¿Escuchamos su voz y seguimos sus instrucciones? ¿Estamos dispuestos, hermanos, a arriesgar nuestra propia vida? ¿A invertir nuestros recursos? ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor? ¿Tenemos esa pasión por anunciar al pueblo las palabras de esta vida, como dice el versículo? Así como los apóstoles salieron de la cárcel y al otro día parados firmes en el templo predicando las buenas nuevas, enseñando a la gente. Aunque ellos sabían, yo me imagino que ellos sabían que quizás de vuelta los iban otra vez a atrapar, los iban a agarrar otra vez. Amén. Importante que hoy podamos analizar y mirar un poquitito si hay cosas en nuestra vida que pudiéramos analizar, las situaciones que nos detienen en predicar su palabra, en hablarle a ciertas personas, en el trabajo, compañeros, en el ambiente más cercano, entre tu familia, que pudieran hacer que no podamos determinarnos a obedecer el mandato de Dios. Quizás Dios te esté llamando a un ministerio con un llamado específico, pero las excusas, temores, son muchos, los preconceptos, los prejuicios, quizás son lo suficientemente fuertes para esperar o para postergar el cumplimiento de tu llamado. Analicémonos, hermanos, si realmente nosotros estamos dispuestos a determinarnos en obediencia y seguir predicando la palabra. Amén. Yo encuentro también en Hechos 5, 29 al 32, si podemos compartir. La segunda determinante que encuentro es el conocimiento pleno de la vida y la obra de Cristo. Amén. Y leo. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Qué pasó en esta parte? Los líderes religiosos, los judíos, se sorprendieron primeramente. ¿Por qué? Porque los apóstoles habían desaparecido de la cárcel, ¿sí? ¿Y los encontraron dónde? Predicando en el templo, ¿sí? Los trajeron entonces ante el concilio y los reprocharon por desobedecer la orden que le habían dado, ¿verdad? Que no predicasen en el nombre de Jesús. Los acusaron también de que ellos, de echar sobre ellos la sangre de la muerte de Jesús, ¿verdad? Los habían acusado. Pedro y los demás apóstoles respondieron con valentía y firmeza. Por un lado, es necesario, dijo, obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos estaban firmes en lo que tenían que hacer. Ellos se determinaron a hacer lo que era la voluntad de Dios. Ellos pudieran haberle dicho, y bueno, vamos a irnos y vamos a evitar. No, ellos no se doblegaron en su decisión firme de predicar ante ninguna oposición, ni siquiera de las autoridades. Imagínense, estaban decididos a predicar. Luego les declararon el evangelio con claridad y poder.
Jesús, a quien ellos habían crucificado, Dios le había exaltado hasta lo sumo. Y leamos otra vez lo que ellos le dijeron. Voy a volver otra vez al pasaje. ¿Qué le dijeron Pedro y los apóstoles? A este Dios ha exaltado como con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, testigos suyos de estas cosas, también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos tenían claro el mensaje de salvación, claro el mensaje del Señor acá en sus mentes. Estaban seguros, estaban firmes. Y de esa forma es la que podían defender, fueron defensores de su fe. ¿Cuántas veces a nosotros nos toca encontrarnos con personas, o quizá nuestra propia familia, que quieren doblegar nuestra fe? Imagínense cómo ellos reaccionaron, con total seguridad, sabiendo, conocían al Dios al que estaban sirviendo, sabiendo que Dios les estaba respaldando. Los líderes religiosos judíos se sorprendieron, dice, al ver a los apóstoles que habían escapado de la cárcel y estaban predicando en el templo. Luego les declararon el evangelio con claridad y poder. ¿Qué nos enseña esta parte del relato de Hechos? Esta parte nos enseña que el conocimiento pleno de la vida y la obra de Cristo es determinante, es esencial para nuestro ministerio. ¿Y cómo nosotros podemos tener ese conocimiento pleno, a cabalidad de la obra de Cristo en nuestras vidas? Leyendo la palabra, estudiando la palabra, teniendo una relación íntima con el Señor. No se limita a un domingo, no se limita al GPO, se limita, esto va mucho más allá. Tenemos que experimentar nosotros una relación íntima con el Creador para poder nosotros conocer a plenitud la obra de Cristo. Ellos sabían que Jesús les había dado el Espíritu Santo para ser sus testigos hasta lo último de la tierra. Ellos conocían personalmente a Jesús, su carácter, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte, su resurrección. Ellos sabían que Jesús era el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el Señor de todo. Ellos conocían a su Creador, conocían a su Salvador. El conocimiento era la palabra estaba a la flor de la boca. Podían hablar con denuedo, porque ellos tenían una relación íntima con el Señor. Cuanto más nosotros estudiamos la palabra, más adquirimos conocimiento. ¿Cuánto de nosotros estamos dispuestos a acrecentar este conocimiento? Mientras nosotros no tengamos una rutina, una vida devocional, una vida de intimidad con Dios, no vamos a poder experimentar este conocimiento amplio, pleno del Señor. Tenemos que tener una experiencia con Él. Cada uno de ustedes seguramente tendrá una experiencia cuando recibió al Señor por primera vez. Cada uno de ustedes tuvo su experiencia de encuentro con el Señor. Y esto me hace recordar a Saulo, cuando iba a Damasco en persecución de los cristianos. Él iba con ansias ¿de qué? De matarlos. Pero sin embargo, de camino a Damasco, ¿qué sucede? ¿Se encuentra con quién? Con el mismo Jesucristo. Y ese encuentro transforma su vida. ¿Fue el mismo después de eso? No, no fue el mismo. Ese encuentro determinó, hizo un antes, un después en su vida. Y lo mismo ha pasado con cada uno de nosotros. Yo me encontré con el Señor a mis 17 años. Me encontraba sola, con mi hija. Me invitaron a la iglesia. Me voy a la iglesia. Pero un día, sola en mi cuarto, yo me daba cuenta que me abrumaba la soledad.
Y en esa noche yo me arrodillo al lado de mi cama, y aparte de pedirle muchas cosas, que me diera un esposo como el que tengo, ¿verdad? Maravilloso, ¿verdad? Le pedí un esposo que me ame, que me quiera, que quiera a mi hija como fuera suya. Le dije un montón de cosas, que no saliera, que fuera hogareño, ¿verdad? Pedí un montón de detalles. Fue en ese momento que yo tuve un encuentro con el Señor. Experimenté algo sobrenatural, porque el temor que yo tenía, la falta de identidad que yo tenía en mi vida, desapareció. En ese momento me doy cuenta quién soy en Cristo. El temor se fue. Mi vida empezó de a poco, paulatinamente a restaurarse. Y mi vida cambió por completo. Por eso me encanta la historia de Saulo, ¿verdad? Que cómo tuvo su encuentro con el Señor. Y vemos que los apóstoles, ¿qué hacen? Predican con firmeza, hablan del mensaje de salvación, defienden la fe, defienden lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque habían experimentado, habían convivido con Jesús, estaban a pleno conocimiento de la obra de Cristo, de lo que Él había hecho. Hermanos, si nosotros hemos experimentado un encuentro fuerte con el Señor, es imposible callarnos. Es imposible cerrar nuestros labios. Es imposible no decirle a alguien que Dios le ama, que Dios puede solucionar su problema, que Dios puede cambiar su historia. Es imposible que no estemos por ahí hablando de lo que Dios puede hacer en la vida de las demás personas, porque hemos vivido nosotros un encuentro personal con el Señor. Por eso los apóstoles, cuando salen, ¿qué hacen? Son confrontados, son desafiados a no seguir predicando. ¿Y ellos qué dicen? Nosotros predicamos a quien ustedes mataron, a Jesucristo, al que murió, resucitó por todos nuestros pecados y hoy vive. A ese nosotros estamos predicando con firmeza. Si vos tuviste un encuentro con el Señor, yo te aseguro, no podés estar callado. Al que, cuando vos recién te convertiste, al que te cruzaba por la calle, nomás ya querías hablarle. ¿O no es así? Así es. Al que se nos topaba por la calle, ya queríamos decirle que Dios le ama. Yo quería contarle a todo lo que Dios había hecho en mí. A todo le quería contar. Esa firmeza, ¿qué hace? Que las demás personas te respeten. Que las demás personas acepten tus principios. Porque, hermanos, si nosotros no defendemos lo que creemos, ¿quién va a defender? Somos nosotros los que tenemos que defender. Cuando en tu trabajo, cuando en tu ambiente, cuando en tu facultad, en el ambiente en que te moves, quieran imponerte cosas que este mundo nos está ofreciendo. Pero si nosotros nos plantamos y decimos, yo soy cristiana, yo no hago estas cosas, y no nos doblegamos al mundo que está allá afuera, la gente va a saber hasta dónde puede llegar. Y yo creo que eso fue lo que ellos hicieron. Amén. ¿Qué nos dice esto a nosotros hoy? ¿Conocemos a Jesús plenamente? ¿Estamos seguros de quién es Él y qué ha hecho por nosotros? ¿Hemos experimentado su presencia, su poder en nuestras vidas? ¿Tenemos pasión por compartir su mensaje con otros? Preguntas para analizarnos hoy. No se enojen conmigo, hermanos, por favor. Amén. Es importante, hermanos, que nos analicemos. Y si hace falta, volver a ese primer amor. Volver a esa primera experiencia donde nosotros nos encontramos con el Señor por primera vez. ¿Saben qué pasa muchas veces? La rutina, el afán de todos los días, el materialismo y muchas otras cosas nos opacan, hacen que nosotros nos sea más cómodo y nos olvidamos de lo que realmente es nuestra gran comisión, realmente es nuestro propósito. No podemos nosotros descansar mirando que los otros se pierden. Tenemos que seguir predicando al que se cruza, al más cercano.
ponerlos en oración, que Dios prepare los corazones. Tu familia, ¿cuántos de nosotros tenemos familias que están alejados o que no conocen al Señor? ¿Cuántos de nosotros nos hemos ocupado de visitarles? ¿Cuántos enfermos hay? ¿Nos hemos ocupado de ir junto a ellos? Muchos de nosotros tenemos cerca al más próximo que no conoce al Señor, que no tiene esperanza, no tiene el privilegio que tenemos nosotros, ¿verdad? Venimos acá y disfrutamos, ¿verdad? Cargamos pila, como decía hoy Zaida, mientras ministraba. Carga pila, aprovecha. Pasamos al altar y nos cargamos de la presencia de Dios. Somos privilegiados, hermanos. Debemos ser agradecidos. La respuesta de estos hombres fue una actitud de agradecimiento. ¿Por qué? Porque ellos vivieron una experiencia con el Señor y no podían estar callados, aunque les cueste la vida, aunque les cueste la cárcel, aunque les cueste la muerte, aunque tengan que ser azotados. Ellos no podían descansar. Tenían que seguir cumpliendo aquel mandato que el Señor les dio. Analicémonos en este tiempo, hermanos, si realmente estamos cumpliendo esa gran comisión que el Señor nos mandó, porque esa es la esencia de nuestro evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las personas, enseñándoles, bautizándoles. Amén, disfrutemos de ese mandato, vivamos realmente la gran comisión en nuestra vida, que no sea solamente un escrito en la Biblia, que sea un pasaje ahí. Eso tiene que ser vivo en nosotros. Tenemos que llegar a predicar a toda criatura. Tiene que llegar el mensaje. Amén. Amén. La tercera determinante que yo encuentro, podemos verla en Hechos 5, 41 al 42. Y la tercera determinante es el gozo vivo de la salvación en sus vidas. Amén. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, imagínense, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y luego se fueron a su casa. No, dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Primeramente, ¿qué fueron? Azotados. Gracias, Jorge. Primero azotados. ¿Y luego qué hicieron? Seguían predicando el evangelio. Podrían haberse ido a su casa, ¿verdad? Y esconderse y esperar ahí, ¿verdad? Que todo, ya otra vez me pegaron, ya otra vez me maltrataron, ya otra vez estamos así, ¿verdad? Y quejarse un poquitito, ¿verdad? Como solemos hacer nosotros, ¿verdad? Pero no, ellos salieron y seguían predicando el evangelio después de recibir azote tras azote. Vamos a entender un poquito qué estaba pasando. Los líderes religiosos judíos se enfurecieron, dice, al oír la predicación de los apóstoles. Lo que querían que era matarles. Pero dice, un fariseo llamado Gamaliel les aconsejó que los dejaran en paz. Porque si su obra era de Dios, no podrían destruirla. Y si no lo era, se desvanecería por sí mismo. Así que los soltaron después de varios azotes y les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Los apóstoles no se sintieron derrotados ni desanimados por el castigo que recibieron. Al contrario, ¿qué pasó? Se alegraron, se sintieron dignos. Dijeron gracias porque hemos recibido azotes por predicar el evangelio. Somos dignos de esta causa. Se alegraron de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y dice después, y siguieron predicando y enseñando todos los días en el templo y por las casas sin cesar. Sin cesar. No se detuvieron.
Hermanos, tenemos que seguir predicando el evangelio sin cesar. ¿Problemas tenemos? Por supuesto, montones todos los días. Circunstancias que pudieran detenernos, a montones. Circunstancias que quizás se opacan nuestro llamado, a montones. Situaciones que quizás nos quieren hacer abandonar o dejar o postergar o decir vamos a dejar para más adelante porque ahora la situación no da. O quizás a veces decimos voy a primero solucionar lo que tengo que solucionar y luego me voy a comprometer con la obra del Señor. Muchas veces. Excusa, hermanos. Los apóstoles, esto nos da un ejemplo a nosotros, la vida de ellos, que a pesar de todo, ellos siguieron predicando sin cesar, sin detenerse, a todo lo que le venía. En este relato nos enseña que el gozo vivo de la salvación en sus vidas era determinante, vital para el ministerio. Los apóstoles no se dejaron abatir por el sufrimiento ni la oposición. ¿Qué pudiera estar opacando el gozo de la salvación en tu vida? Dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermanos. ¿Qué pudiera hoy estar opacando el gozo del Señor en nuestras vidas? ¿Circunstancias? ¿Problemas familiares? ¿Pérdidas? ¿Extrañación, como le digo yo? ¿Qué pudiera? ¿Una hija, un hijo que se aleja del Señor? ¿Situaciones económicas? Entonces, no estaría aquí parada, hermano. Está en mi casa. Escondidita bajo mi sábana voy a estar ahí. ¿Verdad? Muchos de nosotros estaríamos allá escondidos por bajo nuestra sábana, en la cueva metidos. Muchas cosas pudiéramos poner como excusa y decir, no, ya no sigo más. No, que se comprometan otros. El hermano puede, la hermana puede, yo no. No, porque mi marido no me acompaña, no, porque mi señora no me acompaña. Montón de cosas, hermanos, montones. Excusas hay muchas. Pero tenemos que analizarnos. Si decidimos seguir al Señor, obedecer su mandato o postergarlo. Los apóstoles no se dejaron abatir por el sufrimiento ni la oposición. Ellos tenían una alegría que nadie podía quitarles. Yo oro al Señor que de esta noche vos salgas con un gozo que no haya situación que te la pueda quitar. Con esa alegría, con ese gozo, que la gente diga, mira un poco la hermana, el hermano, ¿cómo está tan contento? Si todo lo que le pasa, Dios mío, ¿cómo lo que tiene esa sonrisa? Se ríe todo de balde. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es su fortaleza. Cuanto más débiles estamos, el gozo del Señor nos fortalece, nos hace fuerte, hermano. Sabían que eran hijos de Dios, perdonados, justificados, santificados por la sangre de Jesús. Ellos tenían una alegría que nada les podía quitar. ¿Por qué? Porque tenían identidad, sabían quiénes eran. En esa noche que yo me encuentro con el Señor, algo pasó en mí. Creo que ahí recién recibí mi cédula. ¿Por qué? Porque entendí quién soy. Entendí que Dios me ama, que me valora, que mis errores estaban en el pasado, que yo era nueva criatura, que yo podía salir adelante. Que la mano de Dios estaba extendida para levantarme del suelo. Y eso me dio un gozo que nada me lo podía quitar. Y yo vengo de una familia muy católica, muy tradicional. Pero ellos me respetaron porque vieron un cambio en mí. ¿Saben qué dijo mi mamá? Ay, gracias Señor, porque se va a la iglesia evangélica. Es otra persona.
cambió totalmente. Que siga yendo a la iglesia, porque es otra, ya no es la misma de antes. Hermanos, si nosotros experimentamos el gozo del Señor en nuestras vidas, esta alegría que nada nos puede quitar, ¿cuántas personas vamos a contagiar? ¿Qué te va a decir el que está a tu lado en tu trabajo? Yo quiero reírme todo como vos te reís todo de balde. Allá en mi trabajo, todos se quieren reír como Adam. Les cuento. Todos dicen, ese Adam se ríe todo el tiempo. Todos le quieren. Gloria a Dios. Ellos tenían una esperanza que nada podía apagar. Amén. Ellos tenían una esperanza que nada podía apagar, porque sabían que Jesús había vencido a la muerte y les había prometido la vida eterna. Amén. Ellos sabían en dónde estaba su esperanza. Sabían que esto era pasajero, hermano, que después viene la vida eterna, nuestras coronas, allá nosotros con el Señor. Ellos sabían. Esa era la esperanza, que no había nada que podía apagarles. Nada. Ellos sabían, se agarraban de esa esperanza. Sabían que el sufrimiento, todos los problemas que podían venir eran pasajeros, eran de este mundo. Porque no vamos a evitar tener problemas, hermanos. No vamos a evitar ver ir a nuestros familiares. No, las pérdidas van a llegar. Pero sabemos que esto es pasajero. Los hijos rebeldes, les aseguro que algunos se van a rebelar. Pero es pasajero. Nuestra esperanza está en Él, en el Señor. Él es nuestra esperanza. Él venció la muerte, el pecado. Venció el fracaso, hermanos. Él es nuestra esperanza. No hay nada que tenga que apagar mi esperanza, porque yo sé a quién sirvo. Yo sé el Cristo vivo que está en mí. Amén. Ellos tenían una gratitud, y es demasiado me gusta, una gratitud que nadie podía silenciar. Quisieron callar sus voces, no pudieron. Les metieron a la cárcel, no pudieron callarlos. Les dijeron que no predicaran, siguieron predicando. Les azotaron también, esperando que ellos se detuvieran, y no pudieron. Porque la gratitud que había en ellos no podía silenciarles, no podía callar sus voces. Hermanos, seamos agradecidos. Si hoy estamos en este lugar, si tenemos el privilegio de servir a Dios, si tenemos el privilegio de hacer algo para el Señor, si tenemos el privilegio de poder estar cantando, alabando, danzando, es porque estamos respirando. Seamos agradecidos con lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Seamos agradecidos con su provisión. ¿Por qué? Porque siempre Dios suple nuestras necesidades. Díganme si no. Dios suple nuestras necesidades. Dios responde nuestras oraciones. Yo mucho tiempo oré por mi hija Rebeca. Se fue de la iglesia. Lloraba. Pero cuando yo danzaba, yo le decía al Señor, acordate de ella. Mientras yo te sirvo, acordate de ella. Y ayer la vi en el culto. Y la veo acercarse al Señor. ¿Cómo yo no voy a ser agradecida? Si aunque pase el tiempo, Dios cumple su promesa. Porque ¿qué dice su palabra? Que si le enseñamos a nuestros hijos, aunque pasen y fueren viejos, dice, nunca se van a alejar de Él. Sus promesas son reales y verdaderas. Nosotros no podemos callarnos y silenciarnos, porque entonces no sería agradecida. Dios salvó la vida de mi esposo. Hoy respira, camina, sirve a Dios. Cuando estaba al borde de ir a una terapia. Hermanos, seamos agradecidos.
Valoremos la bendición, el favor de Dios hacia nuestra casa, nuestra familia, nuestra iglesia. Somos privilegiados. No hay nada que pueda callar esta gratitud que está en nosotros. Seamos agradecidos. Todos los días cuando vos te levantes en la mañana, agradecele por tu familia, tus hijos, porque podés disfrutar de cada uno de ellos. Porque sabían que Jesús les había amado hasta el extremo, les había llamado a ser sus amigos y sus siervos. Amén. Seamos agradecidos. No perdamos la esperanza, que nada pague tu esperanza, que nada te quite la alegría, el gozo del Señor. Amén. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Qué nos dice esto a nosotros hoy? ¿Nos sentimos felices y agradecidos por lo que Jesús ha hecho? Demostramos con nuestra alegría, con nuestra actitud, con nuestra conducta, esta alegría y el gozo del Señor a los demás. A veces un simple abrazo y una simple sonrisa gana un alma. Porque es simple, eso es lo que necesitan. Que vos le abraces, que vos le sonrías. Porque muchos de los que están allá afuera lo que reciben es maltrato. Cara larga, cosas feas. Y a veces una sola sonrisa, un solo gesto amable puede cambiar todo. ¿Tenemos pasión por servir a Dios y a los demás con amor y humildad? Analicémonos, hermanos. Analicemos nuestras actitudes. Analicemos nuestra. Yo siempre digo, soy una mujer muy apasionada, y todo para mí es así, no sé, pero no puedo explicar. Quizás este mensaje explique lo que yo siento. Pero mido cómo yo estoy en mi relación con Dios cuando esta pasión la pongo en un termómetro. Si estoy así como que, no quiero. Entonces, ¿qué hago? Tengo que entrar en intimidad con Dios. Tengo que buscar del Señor. Tengo que leer más su palabra. Buscar de Él. Hermano, no hay forma que conozca más a Dios si vos no agarrás tu Biblia y lees. No hay otra forma. Escudriñemos la Escritura, porque esa palabra tiene vida. Cada vez que lees un pasaje, conoces más a tu Dios. ¿Cómo vamos a saber los propósitos, los planes, la dirección de Dios para nuestra vida si no leemos la palabra? Nos vamos a conocer. Ahí está todo lo que el Señor tiene para nosotros. Ahí está todo el mensaje. La respuesta a tus preguntas están ahí adentro. Tenemos que escudriñar las Escrituras, leer y conocer más a Dios. Me encantan los hermanos que están en el Instituto Bíblico. Es lo mejor, porque aprendemos, conocemos a Dios. No hay otra forma. San Juan dice que cuando 14:15 dice que cuando Jesús estaba despidiendo de sus discípulos, le dijo, los discípulos estaban desesperados, decían, ay, Señor, ¿te vas a ir? ¿Dónde te vas a ir? Yo me quiero ir contigo, Señor. Me imagino, humanamente estaban desconsolados. Se van a quedar solos. Y Jesús le dijo, yo me tengo que ir porque tengo que enviarles Consolador. Tengo que enviarles el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les va a guiar, les dice. Les va a enseñar cosas de parte de mí y les va a hacer recordar las cosas que yo le enseñé. Yo siempre le digo a mis hijos, ¿cómo te va a hacer recordar si vos no lees la Biblia y no leíste nada? Cuando quiera pase la situación, ¿qué te va a hacer recordar? No retuviste nada en tu cabeza. Lee, mami, lee, papi, vos tenés que leer, porque en los momentos difíciles el Espíritu Santo te va a hacer acordar de ese pasaje, esa historia bíblica, y vos vas a decir, ay, sí, Señor, cierto. ¿Por qué me voy a desesperar? Si tu palabra dice que vos cuidas de tus hijos, si vos sos mi pronto auxilio en toda tribulación, no me voy a desesperar.
Pero si no leemos la Escritura, ¿qué el Espíritu Santo nos va a hacer recordar? No tenemos nada acá. Amén. Estas tres determinantes que llevaron a los apóstoles a predicar con pasión a Cristo, sin detenerse: la obediencia al mandato, el conocimiento pleno de la vida y la obra de Cristo y el gozo vivo de la salvación en sus vidas. Estas tres determinantes deben ser también las nuestras, atesorarlas en nuestro corazón si queremos tener una orientación correcta en nuestro ministerio. Amén. Cuando te toque comprometerte con la obra del Señor, acordate: obediencia, conocimiento de Dios y gratitud. Cuando te toque hacer un poquito más de lo que haces, una milla extra, un tiempo más, quizás quitarte la siesta y ir a visitar a alguien, acordate: obediencia, gratitud, conocimiento de Cristo. La gran comisión: predicar el mensaje de salvación a toda criatura. No nos quedemos nosotros, porque a veces somos egoístas. Nos quedamos con este mensaje poderoso en nosotros y lo disfrutamos y da gusto disfrutarlo. Pero afuera también hay gente que necesita de este mensaje.